derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta Investigando Ando, un programa de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, conducido por María Guadalupe Fernández Ruiz. ¡Comenzamos!
Desafortunadamente por ahí transitan estos animalitos, estas especies en peligro de extinción, y ellos desarrollan un papel trascendente en la cadena del tráfico de especies, los transportes. Y en ese sentido, perdón, doctora, sí. No, así es, y realmente yo de lo que pude observar es que ella en su investigación aborda, lo conecta con algo muy importante que es el transporte internacional y cómo el transporte internacional en las condiciones en las que se encuentra actualmente ha facilitado de alguna manera que se dé este tráfico ilegal de este tipo de especies de fauna silvestre. Recientemente, yo creo que habrá sido la semana pasada, yo pude leer una noticia que salió en algunos diarios de circulación nacional y bueno, ahora que uno puede consultar estos diarios en internet, lo vi directamente en internet, no recuerdo el periódico, y que en Iztapalapa se había encontrado el cadáver de un león que estaba ahí, que había sido abandonado en plena vía pública. Y realmente, eh, independientemente de que pareciera una noticia, perdón por la expresión chusca, algo que uno no se puede explicar, uno se pone a ver cuál es el trasfondo. ¿Cómo fue para que este león, que además ya era un león adulto, estuviera abandonado en la vía pública, ¿no? Y por otra parte, también, ¿cuál es la intención de las personas de adquirir este tipo de fauna? Yo he visto gente que tiene leones, que tiene pumas, y después suceden accidentes muy desagradables, porque finalmente no es que los animales sean malos, ¿no? Es la naturaleza de estos seres que los hace reaccionar de una u otra forma, ¿no? Pero además existe hay procedimientos de los cuales habla Mara. ¿Cuál es el procedimiento en este caso para que una persona, si es que es posible, pueda tener legalmente en su casa este tipo de animales, ¿no? Lo mismo con las aves, lo mismo en un momento dado con distintas especies de serpientes y de otros animales, ¿no? Pero este tema, que dentro de todo ha sido muy poco estudiado desde el punto de vista jurídico, es el tema que como tema central de la tesis tiene esta tesista, Mara Paulina Sarmiento, y finalmente yo lo que quiero recalcar aquí es que independientemente de que el alumno o la alumna pretenda alcanzar un grado académico, el alumno o la alumna realiza una investigación que tiene que producir un beneficio social. Y en este caso, ella se está enfocando en el cuidado de la fauna silvestre y de esta manera contribuir a que se disminuya el deterioro ambiental. Fíjese que es algo muy importante. Ella, cuando justifica su trabajo de investigación, señala, este es un tema vigente, pero que ocurre desde hace muchos siglos y se ha incrementado en la actualidad. Hay un sinnúmero de factores, la pobreza extrema, la marginación, el que no se tenga todo ello. Y usted lo decía muy bien a la entrada del programa. En los caminos, cuando vamos por carretera, vemos a las personas vendiendo monos araña, vendiendo cuatis, vendiendo algunas serpientes, inclusive armadillos que están en peligro de extinción. Acabamos de encontrar también ayer en las noticias, donde la Policía Federal captura a unas personas que llevaban en unas cajas una cantidad importante de iguanas y dentro de estas también estaba un armadillo, el cual lo pusieron a buen resguardo y de inmediato. Algo que le preocupa sobremanera a la tesista es que estos funcionarios federales, en ocasiones no saben qué hacer con estos animalitos, no saben el tratamiento que darle y además, lo primero, si les pueden dar de inmediato agua o no, o el tratamiento. En ese sentido también va su trabajo de investigación, en tratar de que precisamente exista un manual
para que los funcionarios de esos niveles lo tengan a la mano. Ya cualquiera tenemos un teléfono en la mano y podemos contestar inmediatamente. A ver, acabo de comisar esto, encontré esto, ¿qué se procede a hacer? ¿A quién debo de entregarlo? ¿Qué medidas debo tomar para seguir dándole esta cuestión de sobrevivencia a ese animalito? Porque están acabando. Otro aspecto que es muy importante, aún no se logra un cambio. Ella tiene una experiencia dentro de este trabajo que hacen los aeropuertos también, y ella pudo prestar su servicio social y trabajar ahí posteriormente. Sigue siendo un problema, pero además ella ve que es un problema que nos da muchas posibilidades, grandes posibilidades de estudio y creación de contenidos para su eventual solución. Una propuesta. Es un referente también esta tesis, así lo ve ella y lo entiendo que es para futuros trabajos académicos que les importe, que les llame la atención a otros especialistas, sean abogados de diferentes áreas, que seguramente de diferentes ramas, con este tema interdisciplinario, ciencias jurídicas, económicas, biológicas, sociológicas, médicas, entre otras. Y seguramente nos va a aportar grandes cosas. Y yo creo que también en este caso, usted mencionaba, por ejemplo, la falta de oportunidades laborales, pero también hay otras cuestiones. En ocasiones se observa que las personas que tienen este tipo de fauna en sus casas, ya sea en sus casas de campo o incluso aquí en la ciudad, son personas que en un momento dado también tienen que ver, curiosamente, con el narcotráfico, ¿no? Y que les gusta como una manifestación de poder, el hecho de tener este tipo de especies en su domicilio, de tener leones, de tener águilas, eh, eh, y está asociado también con este perfil de personas, ¿no? Y bueno, yo quisiera aquí nada más enfatizar, doctor, que lo importante que representa, no solo para el alumno que está haciendo la investigación, sino en este caso para la división de posgrado, para la universidad, la investigación de cada alumno. En muchas ocasiones, y usted lo podrá corroborar, gran parte de estas investigaciones posteriormente se puede convertir en una obra, en un libro, ¿no? Que es publicado por editoriales de prestigio. Y lo cual implica un trabajo también, que esa tesis se pueda adaptar a un libro, porque no se publica, evidentemente el libro no reproduce tal cual la tesis, ¿no? Probablemente se toma un capítulo del libro, el capítulo central, y se adapta en una obra de interés para muchas personas ¿no? En este caso vamos a decir de fauna, o si es un aspecto de filosofía, pues el ámbito de la filosofía, en fin. Pero yo quiero recalcar, aprovechando que hoy, 22 de febrero, da inicio el semestre en la División de Estudios de Posgrado y que, bueno, entran nuevos maestrandos y nuevos doctorandos, invitarles realmente a que estén incentivados, que estén motivados en la realización de su investigación. Porque finalmente un alumno o alumna que se inscribe en la maestría, bueno, pues comienza allí una etapa muy importante de su formación en cuanto a investigación y en cuanto a docencia. ¿Y qué mejor forma de plasmar finalmente lo aprendido por esta persona, tanto en investigación como en docencia, que plasmarlo en un trabajo de investigación a través de una tesis? Entonces, yo creo que es algo que representa una satisfacción muy grande y es una muestra de lo que ella o él han aprendido a lo largo de este proceso académico que es la maestría o que es el doctorado. Entonces, invitar en este primer día a los maestrandos y doctorandos que hoy se incorporan a tomar muy en serio su trabajo de investigación, pero además también invitar a los maestrandos y doctorandos que están ya en tercer o cuarto semestre a realmente perfeccionar y culminar este trabajo que les ha llevado ya un tiempo de su vida. Fíjese que dentro de los objetivos que ella también presenta y que tiene mucho que ver con lo que usted señala, ella es
tiene como objetivo general proponer alternativas para que se fortalezca el sector transporte y con ello se disminuye el tráfico de la fauna silvestre. Claro. Y la otra, como particulares, enfatiza en que se conozcan las principales causas y consecuencias del tráfico de la fauna silvestre. Porque podemos especular muchísimo. Sin embargo, ella va a hacer trabajo de campo. Va a tratar de estar con las personas interesadas y preguntarles qué está sucediendo, por qué lo hacen. Obviamente los traficantes no lo van a señalar, los grandes traficantes, pero sí vamos a focalizarlo y estar observando qué se entiende en este problema desde su raíz. Pretende también identificar, precisamente aquí ya tenemos afortunadamente a Mara, ya logró entrar, y estamos comentando, Mara, bienvenida, Gracias. sobre sus objetivos y el interés de usted por el tema de investigación. Doctora, por favor. Mara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hemos estado hablando sobre tu investigación, pero a mí me gustaría primero que nos comentaras brevemente qué es lo que te motiva a centrar tu investigación en el tráfico de fauna silvestre y su relación con el transporte internacional. Muchísimas gracias, doctora, doctor. Una disculpa la demora, está teniendo problemas técnicos, pero bueno, ya logré ingresar. Bueno, este tema lo que más me interesa a mí es, en la licenciatura yo hice mi tesis de comercio de fauna silvestre, la parte legal. Ahora en maestría me interesa investigar la parte ilegal, que en realidad no hay mucha información, no hay mucha doctrina ni internacional ni nacional. Ya empieza a haber en años recientes, pero todavía no. Es un área de oportunidad grande en donde todavía se puede investigar y seguir aportando al tema. Y tampoco hay legislación, entonces en realidad es un tema nuevo y la relación que yo estoy buscando hacer entre tráfico de especies de fauna silvestre y transporte internacional de mercancías y pasajeros tampoco está muy explorado el tema. Hay uno que otro estudio por parte de organizaciones no gubernamentales y algunas empresas, pero en realidad no hay mucha información, investigación todavía. Entonces, yo es lo que quiero descubrir en la tesis, pero tengo la teoría de que en años recientes, por las facilidades que representa el transporte, se ha incrementado muchísimo el tráfico de fauna, cosa que antes no pasaba porque no había tanta facilidad en el transporte, ¿no? Así es. En este caso, vamos a decir, el avance en cuestiones de transporte a nivel internacional han facilitado, en este caso, que se dé más fácilmente este tráfico ilegal de fauna silvestre, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué te has encontrado? ¿Cuáles son Sí, nuevas exactamente. especies que a lo mejor, como mencionamos hace un rato con el doctor Sánchez Bugarín, si nada más eran armadillos, por decir, o iguanas, ahorita en razón de esta, vamos a decir, este crecimiento o esta mayor facilidad para el transporte internacional, ¿qué nuevas especies se han incorporado a nuestro país? ¿O qué Claro. especies se Bueno, hay llevan de de nuestro país a otras partes? sí. Bueno, de lo que más se trafica en nuestro país son grandes felinos ¿Sí? y lo que más son aves. Son guacamayas, todos los Sí. tipos de citácidos, que me parece son 22 o 23. Ujú, ujú. Loros, esos son los citácidos, son muy, muy traficados y por el tamaño que tienen es muy fácil. Entonces en un Claro, contenedor caben miles, ¿no? sí. También en cajas y demás. De este no tengo el dato, a ver si encuentro alguna noticia, pero fue una historia que nos contó un profesor de Derecho Aduanero, que una Sí. vez se encontraron hasta, era un elefante, o sea, ¿Cómo? cosa que no, o sea, no lo podríamos creer. Y él nos contó que tuve esa experiencia, me parece que fue en el puerto de Manzanillo, Sí. no estoy segura, pero creo que fue ahí. Entonces, la verdad es que no hay límites, o sea, se transportan tanto, bueno, se trafican, ¿no? Porque digo, sí están transportados, pero de manera ilegal, tanto animales, el espécimen completo, partes o derivados de ellos.
que podría ser a lo mejor medicinas, ¿no? Ese es un derivado. Claro. Mara, no sé, por ejemplo, si nosotros vemos en alguna casa un loro, no necesariamente implica que hay un tráfico ilegal, ¿no? O, Bueno, sí, no todos, no todos no, los claro. loros, pero sí, la mayoría sí, los loros no son legales. Hay una Ujú, restricción para citácidos en el Código Penal, sí, para tortugas citácidos y me parece que para tiburones y otra especie. Son ciertos, no están todos, son algunos cuantos. La norma oficial mexicana es así, ya es un listado más grande, pero no, sí, casi todos los citácidos sí son ilegales. Hay uno que otro loro que no entra en esa categoría, pero son muy poquitos. Lo que pasa es que por desconocimiento, y digo, a mí me pasó así, esto me enteré cuando hice prácticas profesionales en una organización, excelente. todos los comercios ofrecen el papel de que es capturado legalmente o que fue criado en cautiverio, pero en realidad no se puede. Entonces, es cuestión más bien pues de concientizar a la población en ese tema, porque sí, yo tampoco lo sabía hasta que entré a la organización y me enteré que no se podía. No sé, doctor Sánchez Bugarín, yo me acuerdo de haber pasado eh, por algunas calles y ver que en cierta casa siempre había, por ejemplo, un loro, ¿no? Y además uno se detenía en la ventana y platicaba con el loro y el loro contestaba, etcétera, ¿no? Y era a cierto punto común, ¿no? Común, entre comillas, ¿no? No al igual que un gato o un perro, pero vamos, no era tan raro, ¿no? Pero ahorita, en el momento actual, en donde va uno a tiendas de mascotas y te encuentras con que te venden de ciertas aves, ninfas, o algún loro, no siempre es, vamos a decir, legalmente está ya preparado para su venta, ¿verdad? Incluso no por el hecho de estar en una tienda de mascotas quiere decir que ya la situación es legal. Sí, exacto. Muchas veces, de hecho, ayer acabo de leer una noticia en donde no recuerdo el nombre de la tienda, está aquí en Ciudad de México y en Monterrey tienen otra sucursal que venden, ofrecen animales que sí son legales, pero dentro de ahí mezclan unos que otros que no son, ¿no? Que no Por son. ejemplo, ofrecían lemures, monos capuchinos, que son completamente ilegales, pero Ujú. ofrecían otros que sí son. Entonces, como que para despistar a las autoridades y como no hay la suficiente, pues, no dedicación, más bien no hay tantas personas que estén viendo esto, lo pasan como legal cuando no es, Es ¿no? el Entonces, control, ellos ofrecen finalmente. papeles. Doctor, Exacto. Mara, no sé si ustedes hayan escuchado hablar de un poema de hace ya años, que algo así, o entre un cuento, una poesía que se llama El loro enfermo. No la recuerdo con precisión. Es, rápido se los comento, en una casa entran unos ladrones y entonces pues empiezan a recoger lo que va a ser su botín, lo que se van a llevar, ¿no? Entonces, el loro, ahí está un lorito ahí, viendo cómo entran los ladrones, cómo se llevan las cosas, y entonces le pregunta un ladrón al otro, dice, ¿te has llevado todo lo que valga la pena? Dice, no, no dejáis nada que valga, y dice, no, no, ya está todo, ¿no? Entonces, allá en una esquinita, pues estaba el loro en su jaula, y dice, ahí está un loro, dice, pero no vale un centavo, tiene una cara muy fea. Dice, y oyó el loro tal agravio, y como en la cuenta estaba, sin duda, de que era guapo, no pasó por lo de ser su rostro tan desgraciado y contestó, caracoles, ten en cuenta que estoy malo, o sea, estoy enfermo, ¿no? Entonces, pero bueno, este es simplemente un incidente que quiero mencionar como algo curioso, pero en la actualidad ya no debe ser visto nada más como algo curioso, sino que detrás de esa situación puede haber algo ilegal, ¿no? Como mencionaba el doctor Sánchez Bugarín, el león que se encontró la semana pasada en Iztapalapa, que estaba ahí abandonado, evidentemente ya muerto. ¿Qué mencionaba yo hace un momento, Mara?
la cuestión de gente que tiene esto, no nada más de estos animales, no solamente porque no han podido emplearse laboralmente, sino también por alguna cuestión de poder, porque detentar este tipo de animales también da poder. Sí, completamente de acuerdo. De hecho, en nuestro país, la mayoría de los casos de tráfico se da por una cuestión de poder. Sí. Es tanto algunos políticos como narcotraficantes tienen esa necesidad de poseer animales que no, animales y plantas, porque también, aunque no lo creamos, también hay mucho tráfico de flora silvestre. Entonces, tanto de fauna como de flora hay mucho con este sentimiento de sentirse como que ellos lo pueden, ¿no? En México se da mucho eso y en China también. En China las grandes problemáticas son la medicina tradicional, que se cree que tienen a lo mejor poderes de curación o afrodisíacos ciertos, el cuerno de rinoceronte o los caballitos de mar y demás. Ese es uno de los grandes problemas, pero también el estatus social, ¿no? Es muy común que en China se quiera tener bolsas de lagarto o pues cosas exóticas, ¿no? Y en México exactamente, los felinos son un gran problema en el narcotráfico. Y el Sí, además, problema de esto, sí, perdón, el problema, digo, uno de los problemas más bien es que ya cuando se logra decomisar a esas especies, no hay a dónde llevar los ejemplares, ¿no? Entonces terminan en zoológicos que no pueden pagar su manutención o se convierte en un problema después porque ya no son totalmente silvestres, ya no pueden regresar al medio natural, ya están un poco domesticados. así es. Doctor, por favor. Sí, Mara, es muy interesante y lo hemos discutido y platicado mucho usted y yo. Este manual que hemos pensado en que se haría, ¿a quién directamente se enfocaría y por qué? Claro, sí. Bueno, la idea es hacer varios manuales, un manual de identificación de especies, que es muy importante para las autoridades en puertos y aeropuertos, porque ellos no son biólogos, entonces es muy difícil identificar cuál sí es y cuál no es, entonces que ellos puedan tener un manual. La idea es que también pueda ser electrónico, para que ellos en lugar de estar buscando en miles de páginas, puedan tomar una foto y eso el sistema les diga qué especie es, qué categoría de riesgo tiene y cómo proceder. El otro sería justamente el manual de procedimiento de una vez que ya se encontró el ejemplar, qué hace, o sea, qué se tiene que hacer, a qué autoridad se tiene que contactar, los cuidados, porque bueno, también si se encuentran a un felino puede correr riesgo la autoridad, ¿no? Entonces no es lo mismo encontrar a un loro que a un tigre. No. Entonces sería el de identificación, el de procedimientos y también había platicado yo mucho ya con el doctor que una tercera opción quisiera crear un curso permanente para que las autoridades sea no algo que vean solo una vez y hagan lista de ya lo tengo, sino sea algo que estén aprendiendo constantemente, ¿no? No a manera de clase, sino a manera pues interesante y que podamos hacer un cambio en esto, en el tráfico. De concientización, ¿no? Realmente también, así como está, vamos a decir, un curso permanente de ética, esto de alguna manera también tiene que ver con la ética, evidentemente, ¿no? Entonces, este curso permanente para concientizar realmente a la población de que estos animalitos necesitan su hábitat y el hábitat los necesita a ellos. Entonces, es totalmente nocivo extraer a estos animales de su hábitat, ¿no? Y que realmente, como tú dices, el destino que les espera aquí no es bueno. Ciertamente no es bueno. Los humanos nos damos el gusto de verlos y a lo mejor de observarlos por unos minutos y después no sabemos qué hacer con ellos. No estamos preparados, ¿no? Entonces, pues hay que tomar conciencia. Mara, nos quedan nada más 2 minutos, pero yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu hipótesis en tu investigación? Bueno, todavía no delimito cuál porque trabajamos 5, pero la recapitulativa creo que es la que más nos ha gustado, que son el tráfico de fauna silvestre tiene muchos orígenes.
desde falta de oportunidades laborales justamente remuneradas, porque hay gente que sí entiende el riesgo, pero la pena no es muy alta, el riesgo no es tan alto, entonces, sabiendo que están cometiendo un ilícito, deciden hacerlo, ¿no? Entonces, a falta de oportunidades, se van a la vía ilegal. También desconocimiento, falta de empatía, de conciencia, de educación ambiental, que eso hace falta mucho en nuestro país y la verdad en todo el mundo. No hay ningún país que sea ejemplo a seguir en esto de el combate al tráfico, ¿no? ¿Cuál otro podría ser? Bueno, claro, la idea de... Hay ideas ancestrales, ¿no? Del uso de la fauna silvestre que tenemos que ir cambiando poco a poco. Es difícil porque se trata de deshacer ideas que llevan arraigadas a la cultura desde hace siglos. También ideas de poder. Entonces, es todo un tema de educación ambiental, de concientizar y de ofrecer empleos también. No es tan fácil decirle no trafiques, ¿no? Hay que darles opciones. Pues Mara, yo quiero felicitarte por haber optado por esta forma de titulación, por el avance que llevas en tu investigación, por esta idea del manual de identificación de especies, el manual de procedimientos, que las propias autoridades sepan a quién acudir, no necesariamente hablarle a los bomberos. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.